la titular de la DEA, Anne Milgram, dijo algo también muy importante que yo creo que este gobierno, como los que integraron y encabezaron el gobierno anterior, deben escucharlo con mucha puntualidad, porque dijo, la sentencia contra Genaro García Luna manda un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones para ayudar a los cárteles. Vamos a comenzar con lo que sucedió ayer en la Corte de Brooklyn con Genaro García Luna, ¿no? Sí. Vamos a recordar que un poco el contexto. El año pasado, a principios del año pasado, hubo en un jurado, se desahogó el juicio contra él, jurado popular, recordemos cómo es el sistema en Estados Unidos, un jurado popular donde, por cierto, estaba viendo a las finísimas personas que presentaron acusaciones contra Genaro García Luna, y dices, bueno, ¿con base en esto se fueron contra él? Sí, con base en esto se fueron contra él. Entonces, bueno, a partir de una serie de testimonios y dichos de quienes podemos decir eran testigos protegidos. Sergio Villarreal Barragán el Grande, Jesús Zambada García el Rey y Óscar Nava Valencia el Lobo. Curiosamente a los tres los agarró García Luna. Llegan los extraditan a Estados Unidos, llegan ahí y canta lo que tengas que cantar. Pues canto contra quien tú me digas, y cantaron contra García Luna, llevan esos cantos con el jurado popular, y entonces el jurado popular por unanimidad dice guilty, culpable. Oye, ¿alguna prueba? ¿Había que presentar pruebas? No, pero guilty, ok. Y pasa todo este tiempo hasta que el juez Kogan tenía que dictar sentencia. A ver, el veredicto había sido guilty, culpable, pero la sentencia tendría que venir hasta estos días. Y llegó el día de ayer. Y la fiscalía en Estados Unidos estaba pidiendo cadena perpetua contra Genaro García Luna, y la defensa de García Luna dijo que nada más sean 20 años, no exageren, esto no da para más, además que no hay pruebas, etc. Total, que terminó en 38. Que de alguna manera años. es una cadena Pues perpetua. Prácticamente pues una, porque vas a salir a los 91 años. ¿Qué edad tiene Genaro? 56 años. Más 30 y más 40 años prácticamente. Sí, ¿no? Entonces, pues ya, pero claro, si hay buen comportamiento y todo esto, puede haber una reducción de la pena, pero lo que a mí me llamó la atención, entre otras cosas, te entramos al fondo, sí. Pero qué fuertes los comentarios del juez contra él, ¿no? Sí. Diciéndole, mire, usted es tan cínico que tiene una doble moral, que usted parece una persona decente, pero su comportamiento es como la del Chapo. Tiene una doble vida. Una doble vida, le dijo. Sí. Y sabe que ni siquiera lo someto al polígrafo, porque con suerte, y lo va a salvar, porque es usted tan cínico que no se da cuenta de lo... Sí. Muy duro el juez, muy duro el juez. Pero bueno, ya pasó, ya se decidió esto, y obviamente, pues en la carroña política se voltea a decir, y ahora sigue Calderón. Sigue Calderón, estuvo muy bien hoy Felipe Calderón, hoy lo escuché, una gran entrevista que dio con Ciro Gómez Leiva, y digo, no vamos a poner todos sus tweets, pero les recomiendo que lo sigan ahí en X. Ayer por la noche puso, yo creo que una gran argumentación en 8 posts, puso lo que pensaba, lo que ocurrió, y dijo algo muy interesante, y con esto me callo para darte la voz, mi querida Betty. Dijo algo muy importante. Si tuviera que volver al gobierno, y si tuviera yo ese dilema entre actuar o abdicar, volvería a actuar, porque esa es la razón de ser de cualquier Estado que se respeta a sí mismo. Entonces me pareció muy interesante esa defensa, pero pues ahora sí, quiero saber tu opinión, qué sientes de todo este proceso, y luego, ¿qué sigue? Porque yo voy a poner una provocación. No creo que no solamente haya sido un juicio contra García Luna. No creo que haya sido solamente contra García Luna y punto. Esto ya fue contra México, ¿eh? O sea, como diciendo, ya estuvo, ¿eh? Combínalo con lo del Mayo Zambada, esto, diciendo, estamos ya hartos de que no hagan nada contra sus cárteles. O lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros. Es correcto, Javier. Mira, a mí me parece que, en primer lugar, digo, yo evidentemente yo no tengo, y creo que muchos mexicanos no tenemos pruebas ni manera de saber si efectivamente Genaro García Luna es culpable o es inocente. La justicia norteamericana decidió señalarlo y considerarlo culpable. A mí me parece que independientemente de la culpabilidad y de la responsabilidad que haya tenido al frente de la seguridad pública en el país, y de que haya tenido vínculos o no con los cárteles del crimen organizado, de cualquier manera Genaro García Luna, como el mismo Felipe Calderón, han estado en el centro
de un tribunal de justicia político, por llamarlo así, Claro. ¿no? Han sido objetos de una crítica y de una saña política, de adversidad de gobiernos, que evidentemente pues, ha contribuido de alguna manera a que Genaro García Luna esté donde está. Muy bien. Ahora, efectivamente, yo coincido con el presidente Felipe Calderón. Yo creo que el pasado es el pasado y esto debería de entenderlo, sobre todo el gobierno actual. Cada vez que los gobiernos de Morena insisten en referirse y echarle la culpa y la responsabilidad de todo el pasado, recuerdo con mucha claridad una frase de Angela Merkel, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Del pasado. Hablar de pasado y responsabilizar al pasado es una pérdida de tiempo, sí, y es inútil porque finalmente haya hecho lo que haya hecho Felipe Calderón o otros gobiernos sí, del pasado en contra de la inseguridad y de la violencia en el país, al final del día la única responsabilidad frente a lo que se haga o se deje de hacer en materia para combatir al crimen organizado es del gobierno presente, de este gobierno, sea del signo que sea, o de los futuros gobiernos estén presididos por el partido político que sea. La responsabilidad es tuya. Y lo que es cierto, lo que sí estamos viendo, y lo que hemos venido viendo desde hace 6 años, Javier, es que los gobiernos de Morena no han decidido o decidieron no combatir al crimen organizado. Tan es así que tenemos zonas muy importantes del territorio mexicano bajo el control de los cárteles. Y estamos viendo todos los días hay una mala noticia en ese sentido. Hay un asesinato, hay un descabezado, hay un descuartizado, hay una serie de víctimas a las cuales no atiende nadie. Nadie les hace justicia. Yo espero, y todos tenemos la esperanza, obviamente, de que con el gobierno encabezado ahora con Claudia Sheinbaum las cosas cambien, que ahora ya no haya abrazos, no abrazos, no balazos, sino que haya efectivamente una estrategia clara, profesional, científica y sobre todo con una gran voluntad política para combatir a los criminales. Lo que queremos los mexicanos es que estos grupos de la criminalidad dejen de ser cómplices o aliados del partido en el gobierno para ganar elecciones. Porque precisamente por esa necesidad, por esa complicidad que ha habido con el partido en el poder, es por lo que ha crecido y se ha permitido el crecimiento y la tolerancia a esos criminales. Ahora, con respecto a lo que tú bien dices, de que fue la sentencia en contra de Genaro García Luna, fue también una sentencia en contra de México, tienes absolutamente toda la razón. Lo que dijo simplemente ayer el fiscal de Nueva York, el fiscal Pease, dijo, lo deben escuchar algunos. La sentencia manda un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición política, está por encima de la ley. Pero también la titular de la DEA, Ann Milgram, dijo algo también muy importante que yo creo que este gobierno, como los que integraron y encabezaron el gobierno anterior, deben de escucharlo con mucha puntualidad, porque dijo, la sentencia contra Genaro García Luna manda un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones para ayudar a los cárteles. Y yo nada más te dijo algo que ocurrió ayer prácticamente al mismo tiempo de que Genaro García Luna era sentenciado. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió a denunciar que el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada para evitar que los líderes del grupo de los Zetas que están encarcelados en una prisión de Coahuila, desde ahí siguen operando para enviar droga a Estados Unidos. Eso dijo Ken Salazar. Eso dijo Ken Salazar. Entonces lo que estás viendo es decir que efectivamente la sentencia en contra de Genaro García Luna es un aviso, una señal que deben atender las autoridades mexicanas, porque las autoridades mexicanas llevan muchos años, cuando menos el sexenio anterior, no cumpliendo con la responsabilidad de combatir a la criminalidad, y no solamente eso, tolerándola
y convirtiéndose en aliado de ellos. Y fíjate cómo los dos candidatos a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump, ya se manifestaron sobre este tema muy concretamente. Claro, claro. O sea, ya no van a tener ese margen de tolerancia, ese diálogo, esa paciencia para que México haga su tarea. Ya están mandando señales muy claras. Otra vez volvió a caer Claudia en la misma falacia, bueno, en el mismo descaro que López Obrador cuando dijo, pues si ya no había broncas en Sinaloa, no habíamos tenido problemas en Sinaloa hasta que vinieron por el Mayo. O sea, señora, ¿me está usted reconociendo que había una Pax Narca? O sea, que si no había balazos era porque estaban puestos de acuerdo con los dos grupos antagónicos en Culiacán, en Sinaloa, para llevar la fiesta en paz, para que cada quien produjera su droga, para que cada quien la comercializara, la exportara, hiciera de las suyas, extorsionara, secuestrara a placer ante los ojos de ustedes. ¿Para qué carajos tienen 135,000 elementos de la Guardia Nacional si no los van a usar? Porque además, como dice Felipe Calderón, yo dejé el gobierno hace 12 años, por el amor de Dios, hace 12 años, con sus defectos y con sus virtudes, con sus suficiencias e insuficiencias, lo que quieran, pero fue hace 12 años. Háganse cargo de su responsabilidad hoy y ahora. Es una manera de evadir responsabilidades. Exactamente. Javier. Ahora, otra cosa. Si le van a dar validez a los dichos de los que les acabo de leer, que si el grande, que si el otro Zambada y que si el mamuto, no sé qué. Bueno, le van a dar credibilidad a ellos para que sin pruebas puedan acusar a alguien y luego en un jurado popular digan que es culpable y luego le dicten una sentencia de 30 y tantos años. El siguiente va a ser López Obrador. Si le toca a López Obrador, no vengan con payasadas de que, ay sí, son testigos protegidos, son criminales, los agarró el propio régimen y ahora lo están acusando. El que se sube se pasea, porque si creen que esta historia ya terminó, están bien, pero bien jodidos. Porque falta otro capítulo, que es el de terrorismo, que han tenido mucha paciencia en no declarar desde Estados Unidos a los cárteles de la droga, ¿sí?, como instigadores del terrorismo. Pero después de lo que vimos en Chilpancingo, de una cabeza cortada, de un alcalde, de una capital, de un estado de la República, que termina no solamente ejecutado, sino su cabeza arriba del techo de una camioneta. ¿Eso no es terrorismo? Por el amor de Dios, defíname qué es terrorismo. Mira, fíjate, Javier.